Venga, en España. Venga. Hmm. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Política y Poder. Una vez más estamos con el doctor Edgardo Mangiari. Él es graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor en esta universidad también, y cuenta con estudios de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid y una amplia trayectoria profesional como asesor principal del Congreso de la República, como docente universitario y como asesor de diversas instituciones públicas y privadas del país y del mundo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche otra vez. Gracias a ti, Norman. Bien, doctor, la idea con usted como conocedor del mundo nacional e internacional es hablar un poco, de manera general, sobre uno de los personajes que ha dado mucho que hablar y sigue dando mucho que hablar en los últimos años en la política latinoamericana, nacional e internacional. Me refiero al modelo Bukele, al presidente de El Salvador, señor Bukele, cuyas políticas, pues, no cabe duda que, de acuerdo a muchos datos que él nos ha mostrado un país que venía de tener más de ciento y tantos muertos por cada 100,000 habitantes, ha reducido a 6 o 7 muertos por cada 100,000 habitantes. Un país pobre todavía, evidentemente, porque es un país parte de Latinoamérica, así que es un país que todavía no supera los $10,000 per cápita al año, pero un país que sin duda ha mostrado algunos resultados en la lucha contra la mara salvatrucha y otras cosas. ¿Qué nos puede contar? ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Cuáles son las políticas que él está implantando? ¿Y cómo es que esto está teniendo éxito o es un éxito aparente? Hay quizás cosas escondidas que no se dicen y que a lo mejor sobredimensionan el carácter del personaje del cual estamos hablando. Bienvenido. Bueno, Nayib Bukele es un personaje político que proviene de la izquierda salvadoreña. Él, recordemos, fue militante del Farabundo Martí, la Acción Nacional, un grupo guerrillero que hasta los años 90 estaba ahí tomando las armas en El Salvador, pero que producto de unas conversaciones de paz se integró a la vida democrática y participa actualmente en diversos clases de gobierno. El problema con el FMLN es que una vez que se ayorna y entra en un democrático, también copia las corruptelas que lamentablemente se practican en las democracias, ¿no? Con Arena, que es el otro gran grupo opositor a la izquierda, digamos, como una suerte de pacto de punto fijo, como el colombiano, ¿no? De tal manera que, de alguna manera, ejercían el poder de manera consecutiva, pero sin ahondar mayormente en la resolución de los problemas básicos, uno de los cuales era la inseguridad ciudadana, ¿no? Recordemos, El Salvador tenía una tasa de inseguridad ciudadana, o de homicidio, mejor dicho, similar a la de Bagdad o de Basora, o sea, era altísima. Había zonas en las cuales el Estado había sido desplazado completamente por bandas de criminales, la más conocida, la Mara Salvatrucha. Eran bandas que habían extendido sus tentáculos hasta Estados Unidos, en las propias comunidades salvadoreñas y latinas, ejercían labores, labores es decir, delitos como extorsión, trata de personas, tráfico de drogas ilegales, juego y apuestas, en fin. Entonces, y en El Salvador hay una suerte de pacto no escrito entre los gobiernos locales, nacionales, con estas pandillas criminales. De tal manera que las pandillas, digamos, mantenían cierto poder dentro de amplios sectores de El Salvador, y el gobierno como que no les dejaba no les molestaba mucho, con tal de que no incidieran demasiado en el devenir político de ese país. Eso llegó a un punto de ruptura. Y el punto de ruptura fue el señor Bukele, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta un elemento, ¿no? Los procesos políticos se evalúan, o se hacen balances luego que esto se ha concluido. El proceso político salvadoreño todavía está en ciernes, está en desarrollo, así que no se puede hacer una evaluación final. Pero la tendencia que vemos en el gobierno de Bukele es que transita a la resolución del principal problema de El Salvador, que era básicamente la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es un fenómeno que es efecto fundamentalmente de causas de lo delictivo o de lo policial, y se ahonda fundamentalmente en lo económico, en lo social, en lo cultural. O sea, es un problema estructural, es un efecto estructural de desigualdades y falta de cambios en los sectores de la economía y la sociedad. Y eso es lo que Bukele todavía creo que no lo tiene muy claro ni él mismo. ¿Cómo va a hacer para que de pasar de la solución de un problema, de los efectos de un problema, a acabar con las causas que generan esa problemática? Interesante el análisis que ha hecho, y más bien de ese análisis yo deduzco pues que es complicado entonces ubicar a Bukele dentro de una ideología política, porque parte un poco de la izquierda, como bien lo señaló,
Luego ahora tiene algunas políticas de mano dura contra la delincuencia que son mucho más características de la derecha y hay temas que no están ni en un lado ni en el otro. Entonces, difícil encasillarlo, ¿no? En una ideología política. En todo caso, respecto a ese punto de cuál es la ideología política o el pensamiento Bukele. Yo creo que la derecha latinoamericana hace mal en atribuirse como propios los éxitos de Bukele. Bukele nunca ha dicho que es de derecha, más aún. Mucho de su discurso, sobre todo sobre temas económicos, tiene una clara visión progresista, socialdemócrata, digamos. Yo creo que Bukele es una especie de socialista moderado, ¿no? Al estilo del PSOE el PSOE o del Partido Laborista Británico. Yo creo que por ahí transita su visión política y económica, ¿no? Bueno, recordemos que El Salvador también es una especie de microestado, ¿no? De tamaño un poco menos que la provincia de Lima, y con una población inferior a la Lima metropolitana. Por lo tanto, es relativamente más sencillo controlar un territorio tan acotado, ¿no? Y sobre todo donde no hay grandes dificultades geográficas para transitar de un lado a otro. Ahora, el Bukele ya acabó con el primer problema, digamos, ¿no? Digamos, solucionó los efectos del primer problema, que es la inseguridad. Vamos a ver cómo hace con el segundo. Y eso yo no lo veo muy claro. ¿Por qué? Porque El Salvador es un país pequeño, como le digo, que depende mucho, fundamentalmente, de la remesa de los salvadoreños en el exterior, ¿no? Correcto. Hay un tema que a mí me parece muy interesante y es el hecho de que, como mencionó, es un país pequeño. Entiendo yo que es alrededor, Perú, si lo pusiésemos en proporción, sería 60 veces o alrededor de 60 veces más grande que Salvador, ¿no? Entonces hay un Así es. problema, obviamente, como usted lo ha señalado, es un país muy pequeño y de mucho más fácil acceso, ¿no? En el tema en el tema económico, efectivamente, también como lo señala, pues es un país que todavía tiene un camino largo por recorrer. Incluso Perú, creo, de acuerdo al CIA Factbook, dice que está mucho mejor en términos per cápita anual que los pobladores de El Salvador, ¿no? Entonces, creo que hay un espacio. Ahora, hay un tema acá, quería comentarle respecto al tema del índice de mortalidad por cada 100.000 habitantes. De Sí. acuerdo a una información que leí, aparentemente también información hecha por algunos medios de Estados Unidos, se dice pues de que si bien es cierto el éxito de Bukele con su mano dura contra la delincuencia y contra las pandillas, es evidente, el tema es de que él, en ese afán de hacer esto, uno de los éxitos no es tanto el programa de las cárceles, sino el porcentaje de encarcelamiento que tiene. Se dice, de acuerdo a datos oficiales, que en Latinoamérica en promedio, de cada 100 personas que están enfrentando un juicio o que cometen delitos, apenas el 3% termina siendo recluido. Y que en todo caso, una de las razones por la que disminuyó mucho la delincuencia en El Salvador es el porcentaje de encarcelamientos que subió dramáticamente. Y hay algunos quienes lo acusan incluso de haber tenido, por ejemplo, juicios bastante rápidos o relámpagos en donde un juez tenía que determinar la suerte de 500 personas en un espacio muy acotado de tiempo. ¿Eso es correcto o es información que lo hace para debilitar la imagen de este exitoso presidente dentro de su país? Recordemos que los estados latinoamericanos son estados que tienen muchas brechas, que tienen muchos déficits. Uno de los cuales, quizás uno de los más importantes, es el déficit en el sistema de justicia. Llámese lo que es investigación, juiciamiento, internamiento y sobre todo en rehabilitación, ¿no? Los países latinoamericanos salvo algunas excepciones como Uruguay, Costa Rica, que yo sepa, no tienen programas, sistemas judiciales, digamos, homologables ni siquiera con lo del segundo mundo, ¿no? El Salvador no escapa a esa dinámica. Entonces, ellos ante una realidad que estaba sobrepasando el Estado salvadoreño, tuvieron que implementar políticas de control penal, pues, y de política criminal que que serían de los marcos tradicionales de los derechos humanos básicos, ¿no? Como por ejemplo el internamiento, el debido proceso, la garantía de la defensa, la probabilidad de distancias y la presunción de inocencia, ¿no? Pero acá hay dos cosas, ¿no? O sea, de un lado están los discursos que ensalzan este tipo de elementos éticos, jurídicos,
axiológicos, y luego está una realidad que requiere un tratamiento, digamos, de shock. Porque no, el problema está que estos resquicios legales son empleados muchas veces por los delincuentes en provecho propio para saltar el sistema. Y si eso le agregamos los altos niveles de corrupción a nivel policial, a nivel jurisdiccional que hay en América Latina, y El Salvador no escapa de ello, y se convertía pues en el escenario perfecto para que estos delincuentes hicieran del espacio judicial y del espacio policial un espacio más de conquista. Yo creo que Bukele efectivamente ha desarrollado políticas públicas que han violado los derechos humanos básicos, sobre todo al debido proceso, pero que se vio desbordado por circunstancias históricas. Porque ante un elemento tan fuerte, tan empoderado como eran las delincuenciales, tenía que enfrentarse políticas de shock. Y muchas de ellas, bueno, ha habido exceso, definitivamente. Esperemos que eso se resuelve en el futuro. El problema está que acá estamos ante un debate entre garantismo o victimismo, ¿no? El garantismo supone darle toda la garantía al procesado con la finalidad de que el sistema de justicia demuestre fehacientemente su culpabilidad. El otro es el victimismo, ¿no? Esta corriente nueva, todavía no consagrada en los códigos, en los cuales fundamentalmente el carácter punitivo de las penas, en el sentido de que no solamente sirva de reparación para la víctima, sino sirva de ejemplo para el resto de la comunidad, y los delincuentes no incurran en estos delitos porque saben que van a ser severamente castigados. Ese debate en el Perú todavía no se ha dado. Correcto, doctor. Bueno, entonces ya un poco trayéndolo el debate de Bukele de Salvador hacia Latinoamérica y al Perú en particular, hay pues quienes piensan, y se escucha incluso hoy en las calles, el Perú necesita un Bukele, ¿no? Se escucha en todo el país, en realidad ha pegado mucho esto, y se dice que hay mucha gente que dice, bueno, y ahí la pregunta sería, bueno, primero revisar un poco el historial, ¿no? Suri Ríos en Guatemala fue una candidata que propuso básicamente la propuesta de Bukele y no le fue muy bien en las elecciones. Sí. Juan Topic también en Ecuador, otro personaje que incluso se decía llamar el Bukele ecuatoriano, que tampoco le tuvo éxito en las urnas. Pero sin duda, si tuviésemos que extrapolar un poco las ideas principales, sobre todo hoy que la delincuencia nos está rebasando, evidentemente tenemos un ministro del Interior bastante ineficiente, creo yo, a vista y paciencia a todos los peruanos. ¿Qué podríamos aprender? ¿Es replicable ese modelo Bukele en el Perú? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, más difíciles de replicar? Porque cuando uno mira las cifras, por ejemplo, nos dice que ha encarcelado cerca del 2% de la población adulta. Eso, en términos reales y en números en el Perú, sería alrededor de 500,000 de personas que se tendría que encarcelar más o menos para poder combatir la delincuencia bajo ese esquema, ¿no? Y eso es básicamente 5 veces el número de presos que actualmente hay en las cárceles del Perú. Y se sabe que las cárceles del Perú ya están hacinadas y están a tope. ¿Qué puede comentarnos sobre estos puntos? A ver, hay una experiencia que no se valora hasta el momento, ¿no? Que no se rescata. El Perú derrotó a la guerrilla, al movimiento terrorista más letal del mundo en su momento. Yo te cuento una anécdota, Norma. Yo tuve la oportunidad de estar en Londres en una ocasión y recorriendo en la noche estuve en un pub, ¿no? Y ahí conocí a un señor, que era señor Andrews, me acuerdo, que era inspector de Scotland Yard. Cuando se enteró que era peruano, empezó a acribillar literalmente a preguntas sobre cómo una policía tan infradotada, con tan poco presupuesto, con una logística tan primaria, porque era lo real en los años 80 y 90, pudo derrotar a la guerrilla más letal del mundo en su momento. En cambio, la policía británica, con el apoyo norteamericano y del conjunto europeo, jamás pudo derrotar al IRA, que no era ni la 10ª parte de la letalidad de que era Sendero Luminoso. Yo le expliqué pues, que fundamentalmente era un trabajo de inteligencia. Acá el Perú no necesita exportar modelos, ¿eh? Los Bukele funcionarán en su país y bueno, ya vean ellos cómo les va. Yo creo que no va a ir muy bien porque está sacando los efectos y no las causas del problema. En el Perú tenemos que rescatar las experiencias positivas que hemos tenido en materia de control de la delincuencia, sobre todo de la delincuencia terrorista. Y eso significa revalorar el trabajo de inteligencia. Las bandas delincuenciales solo podrán ser derrotadas definitivamente con esquemas basados en el desarrollo de trabajo de inteligencia. El problema es que esta guerrilla, esta delincuencia está mimetizada con la población. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igual la policía tendrá que mimetizarse. Y así como usamos rondas campesinas, informantes campesinos para derrotar a Sendero Luminoso en el campo y luego en la ciudad,
a través de grupos como DIRCOTE, hay que hacer lo mismo con estas bandas delincuenciales. Nuestra policía tiene la capacidad operativa y sobre todo tiene la expertise necesario para llevar a cabo esta labor. Lo que pasa es que carece de apoyo político. Ha sido utilizada permanentemente como botín político por los gobiernos para corruptelas. Eso tiene que acabarse. Por ejemplo, debe volver a crearse la escuela de inspectores o de investigadores, como lo que era la de la PIP, ¿no? Y desarrollar esta línea, porque es la única manera de que derrotemos definitivamente a la delincuencia en este país y sobre todo ir a las causas estructurales que generan la delincuencia. En el Perú tenemos cerca de 2 millones de ninis, o 1,5 millones, pero ahí estamos. Para mí que son 2 millones. O sea, son chicos de entre los 16 y los 25 años que no hacen nada. No hacen nada, ni estudian ni trabajan, no porque no quieran necesariamente, sino porque no hay oferta de trabajo en el mercado y no hay oferta educativa también que les saque de esa situación. Entonces, eso requiere una decidida políticas públicas que incidan en esos elementos, ¿no? Que a los jóvenes le den una opción y sobre todo a quienes necesitan la delincuencia de manera primaria y se retiran de ella, se retiran a la sociedad. Por ejemplo, la desaparición automática en antecedentes judiciales y penales debe operar. Toda persona que cumple su condena automáticamente se le debe borrar los antecedentes. En el Perú hay que hacer todo un trámite engorrosísimo para que consigan eso. Entonces, recapitulando, Bukele no es modelo para Perú. Perfecto. Tenemos experiencia y tenemos la capacidad. Lo que pasa es que es una policía no solamente infradotada, sino utilizada y manoseada por el político de este país. Qué interesante lo que menciona, porque hace poco conversé con un especialista en inteligencia y él me mencionaba que el servicio de inteligencia del Perú es bastante bueno comparado con otros países, pero que mucha de la inteligencia que ellos producían simplemente o era ignorado por los ministros o por el PCM, el Premier, o la presidencia misma, o simplemente no comprendían adecuadamente las soluciones que tenían que implementar una vez que se agenciaban de tal información. Claro. Y eso coincide en todo caso con la línea en la que usted acaba de explicar, el tema de que en el Perú hay experiencias exitosas y esas se pueden replicar, dada la naturaleza también, la geografía muy distinta que usted, que se ha mencionado, el Perú tiene, ¿no? No hay punto de comparación con El Salvador. El Salvador es con todo respeto, sería una provincia mediana del Perú, nada más. Perfecto, perfecto. Doctor, en este caso, yo el otro día revisaba, por ejemplo, ya yendo un poco más hacia adentro en el Perú, y ya yendo un poco a las causas estructurales a las que usted menciona, yo veía las cifras y de acuerdo a las cifras oficiales, en cada preso se gasta alrededor de 10,000 o 11,000 soles al año en este país. Pero en un niño, por ejemplo, escolar, secundario, no se gasta más de 3,000 o 4,000 soles al año. Entonces ahí hay un problema, creo yo, evidente, ¿no? Que no se está atacando y mi pregunta va en este punto, ¿cree que algunos me han dicho de que es imposible que se les fuerce a los presos a trabajar? Pero ¿cuál es el marco legal que podría permitir que un país pueda permitir de que quienes están en la cárcel puedan ganarse la comida sobre su frente, como todo ser humano, y que se creen talleres, qué sé yo, para que puedan trabajar y poder producir y autosostenerse? Porque creo que esa carga que le menciono, que de nuestros impuestos se gaste más en un preso que un alumno, creo que es un contrasentido. Mire, no es por jactarme, pero yo presenté un proyecto de ley, a través de la bancada de Freddy Pablo lo presentó, para modificar el artículo 1 del Código de Ejecución Penal. Cuando a una persona se le juzga y se le condena, se le aplica el Código de Ejecución Penal. En el artículo 1 se establece que el condenado o interno tiene el derecho de trabajar y estudiar. Eso hay que modificarlo. No es un derecho, es su obligación. Modificando ese artículo comenzaríamos ya a aplicar políticas para que las personas que son internadas en un penal, con pena privativa de libertad, tengan la obligación de estudiar y trabajar, ¿no? Recordemos que la persona que es condenada es un ciudadano con capacidad disminuida, será que tenga libertad para comenzar. Entonces no es un ciudadano con plenos derechos. No es que se le niegue el derecho a la vida o a la integridad o a la salud, al contrario. Se está convirtiendo, la idea es convertir las cárceles en centros de reeducación y de producción. Porque hoy en día las cárceles son espacios en los cuales los delincuentes o los condenados
Están todo el día pensando qué hacer para volver a delinquir o cómo hacerlo desde la misma cárcel. Entonces comencemos por ahí, por el marco legal. Convertamos la educación y el trabajo en una obligación de los internos, de los condenados. Y ahora, hay ya talleres en bueno, por experiencia profesional, estaba en Lurigancho, en Piedras Gordas, en Castro, entonces he podido observar porque ahí está, en Chorrillos también, entonces hay que impulsar los talleres, hay que darle fuerza, hay que convertirlos en espacios de productividad. Por ejemplo, la confección podría confeccionarse uniformes para ellos mismos, o ropa para la asistente, en fin, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? O sacarlos a hacer jornadas, faenas de labor en lugares donde haya, por ejemplo, que hacer, por ejemplo, limpieza de canales de regadío, cosas por el estilo. Bueno, yo estoy en estos momentos un poco divagando. La cuestión está para comenzar por convertir la educación y el trabajo en una obligación y no un derecho de los condenados. Perfecto, perfecto. Doctor, un par de puntos más, yo sé que el tiempo apremia, pero un par de puntos que me gustaría tocarlo. Hay evidentemente también voces ante la clara y estrepitosa subida del número de incidentes de homicidios en el Perú, de asesinatos, de violaciones, de niñas, sobre todo niños, quienes de algún modo u otro promueven la pena de muerte como un mecanismo efectivo para luchar y para un poco hacer que los delincuentes puedan delinquir menos, ¿no? Como se dijo, probablemente eso es complicado, ¿no? Porque yo también me agencié de una data de Estados Unidos y dice claramente que en Estados Unidos, por ejemplo, en los estados donde hay la pena de muerte, el número de víctimas y de victimización, o el número de homicidios y de victimización, es mucho menor que en los estados donde no se aplica la pena de muerte. ¿Está a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Qué reflexión le merece el tema de la aplicación de la pena de muerte para casos precisos y concisos en la lucha contra la delincuencia en el Perú? A ver, la pena de muerte en Perú ya existe, ¿no? Correcto. A la paz en tiempo de guerra exterior. O sea, comenzamos por ahí. La cuestión es ver el efecto disuasivo que tiene esta institución en países como el nuestro. Recordemos que en Estados Unidos la pena de muerte se aplica prácticamente desde que se creó ese país, ¿no? O sea, es una tradición, entre comillas, digamos, social, jurídica, histórica, a la que ellos han aplicado, y ellos además tienen otra idiosincrasia, muy distinta a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los terroristas, las penas que se le impusieron eran durísimas, ¿no? La más baja era 20 años y salieron a la calle y volvieron a sus actividades, no terroristas, pero cercanas a grupos que ensalzaban la ideología. Así que el defecto disuasorio de estas penas yo lo veo bastante relativo, ¿no? Habría que hacer un poco más de estudios al respecto en nuestro país sobre si esta pena tiene carácter disuasivo o no. Si eso le agregamos el alto déficit de infraestructura, de logística, de personal y sobre todo de moral en nuestro sistema jurisdiccional y policial, a lo mejor acabaremos cometiendo inmensos errores como ya hemos tenido, ¿no? En Perú hemos ejecutado inocentes, ¿no? Por el caso famoso del Morto de Armendáriz, ¿no? La persona que fue supuestamente culpable de una violación de una menor de edad, seguida de muerte, y fue condenado a muerte y se le ejecutó. Correcto. Se le fusiló y después se descubrió que fue inocente. ¿Cuál fue su problema? Que no tuvo defensa pagada por él. Entonces fue un abogado de oficio que malllevó el caso y acabó en la muerte de este personaje. Que si bien es cierto, era un marginal social, no tenía por qué ser ejecutado. Y el asesino verdadero, pues, murió en libertad probablemente. Así que cuidado con la pena de muerte, ¿no? Perfecto, perfecto. Y un punto más, creo que hoy escuché al ministro del Interior decir de que ya no iba a aplicar más los estados de emergencia en Lima, sobre todo después de aplicarlo varias veces este gobierno. ¿Qué opinión tiene de los estados de emergencia de sacar al ejército para combatir a la delincuencia? ¿Está preparado nuestro ejército? ¿El ejército debe salir a combatir frontalmente a la delincuencia o tiene que ser utilizado quizás como un apoyo, como una estrategia conjunta con la policía para poder atacar decididamente a la delincuencia? ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, el ejército peruano es una institución que no está preparada, ni doctrinaria, ni logística, ni psicológicamente para el combate a la delincuencia. Bueno, participaron en la época del terrorismo, pero en la delincuencia común no tienen ningún tipo de posibilidades de éxito. Y lo acabamos de ver.
Los cerca de 50 muertos que han habido en en Ayacucho y en Puno son expresión de ello. Y estamos hablando simplemente digamos, de movilizaciones sociales. Imaginemos el ejército entrando a un pueblo joven persiguiendo delincuentes y disparando con FALS. ¿Cuántos muertos habrían? ¿No? El problema está que queremos aplicar soluciones que están mostradas en la realidad que no funcionan. Y estamos desechando una expertise, una experiencia que sí ha funcionado. El problema es que tenemos un gobierno absolutamente improvisado, que no sabe nada absolutamente en materia de seguridad ciudadana, y que tiene hasta planes ya elaborados. Por ejemplo, hay mucha poca gente escuchado del plan Mariano Santos. La propia Policía Nacional, su Centro de Alto Estudio Policial, ha elaborado un plan para la reforma de la policía y para un mejor despliegue de ella en búsqueda de la seguridad ciudadana, para acabar con los focos de inseguridad que hay en el país. Sin embargo, ese plan no se aplica. No se aplica. ¿Y cuál es lo más relevante de ese plan, doctor? ¿Cuáles serían las cosas más esenciales que plantea ese plan? Porque efectivamente el llamado hacia la seguridad ciudadana es clamoroso. Donde vaya, la sensación de inseguridad que vive el Perú supera el 80% y es uno de los más altos de Latinoamérica. Es increíble. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer a la policía. Fortalecerla moralmente, logísticamente, económicamente y sobre todo socialmente, ¿no? Hacer que la policía se involucre más con la población, porque la población es la misma que le va a dar los instrumentos, sobre todo de inteligencia, para capturar a las delincuencias. Porque en los barrios populares, como los que yo he vivido en La Victoria, todo el mundo sabía quién era quién en el barrio y qué se dedicaba cada quien. La policía podría recoger esa información, esa inteligencia y capturar a las bandas criminales. El problema que está, que tenemos una policía disociada, infradotada, desmoralizada y utilizada políticamente como arma por los gobiernos de turno. Mientras eso no se aplique, eso no va a cambiar, lamentablemente. Perfecto. Perfecto. Yo le agradezco, doctor. Creo que ha sido muy claro y preciso con sus respuestas. Creo que resumiendo un poco es que el modelo Bukele es un modelo interesante y sin duda se desea lo mejor a los hermanos de El Salvador. Posiblemente es imposible replicarlo en el Perú por la escala, la magnitud, la geografía mismo y una serie de factores que lo hacen no replicable y porque, claro, son otros los problemas también que atacan al Perú, ¿no? Que es mucho más variado los problemas que le atacan. El Perú es mucho más complejo que El Salvador y los que proponen a Bukele como solución simplemente son perezosos e intelectuales. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido con ustedes el doctor Edgardo Mangiari. Su palabra final, doctor. Nada, Norma, siempre a tu disposición para tratar contigo los temas que creas por conveniente y que estén dentro de mi esfera de conocimiento. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Le agradezco pues. mucho sus apreciaciones y que tenga una buena semana, buena y productiva semana. Muchísimas gracias. Hasta otra pronta oportunidad, estimado doctor. Gracias por atendernos. Hasta pronto. Que le vaya bien. Gracias.